Hola a todos, yo soy Lina Rangel, yo hago parte del programa Todos a Aprender y en este corto video les voy a contar cómo hacer uso de las normas APA séptima edición para citar correctamente y para elaborar nuestras referencias bibliográficas. ¿Cuál es el contenido de esta presentación? Vamos a revisar qué son las normas de citación, vamos a contestar a la pregunta ¿qué es una cita? Les voy a mostrar brevemente cuáles son los principales manuales de citación que hay a nivel internacional. Vamos a contestar la pregunta de por qué citar, vamos a revisar los tipos generales de citas, vamos a hacer algunas recomendaciones específicas sobre cuándo citar y cómo hacerlo, vamos a mirar qué es una cita de cita y esto cómo se referencia. Vamos a revisar las citas de más de un autor, vamos a revisar cómo se hace el listado de referencias y al final les voy a mostrar el listado de referencias que yo tuve en cuenta para elaborar esta presentación. ¿Qué son las normas de citación? Esta es una pregunta básica para iniciar con esta presentación y es importante que entendamos que es el conjunto de parámetros, es lo que nos dice cuáles son esas normas que tenemos que seguir para citar las fuentes de información que consultamos para redactar el documento que sobre el cual estamos trabajando. Esto es muy importante, uno, porque nos permite tener un mismo estilo y el lector sabe qué esperar, dónde esperarlo y qué significa esa forma de referenciación que tenemos realizada de esa manera. ¿Qué es una cita? Cada vez que leemos un texto y queramos usar contenido de ese texto que leímos en el documento que nosotros estamos redactando, debemos darle crédito al autor. Para esto es muy importante que cuando vayamos a citar incluyamos la información sobre el autor y el año de publicación. Acá les presento 4 de los niveles de citación más comunes que hay a nivel internacional. El ISO por lo general se usa en cualquier disciplina, el de Chicago para humanidades, artes y ciencias sociales, el de Harvard se suele usar en física, ciencias naturales y sociales y el de APA se usa especialmente en el campo de la educación, en psicología y en ciencias sociales. Las normas de citación que vamos a revisar hoy en esta presentación son del Manual de Publicaciones de la Asociación Americana de Psicólogos. La séptima edición contiene información muy completa y además actualizada sobre cómo elaborar y presentar de forma correcta los documentos con intención académica. Si bien acá estamos viendo elementos generales de la citación, ustedes en el documento pueden revisar específicamente preguntas que tengan sobre la situación, sobre la citación de presentaciones en PowerPoint, de tesis, de leyes y de otras fuentes específicas que a veces nos cuestan porque son más particulares y no sabemos muy bien cómo hacer esa referenciación. ¿Por qué citar? Uno, porque le da fuerza a las ideas propias. Puede ser que nosotros tengamos una idea muy importante y la podemos expresar. Sin embargo, si hay otros autores o otras organizaciones que han dicho eso que nosotros queremos decir, le va a dar mucho más soporte a eso que nosotros estamos diciendo, porque no solo lo decimos nosotros, sino lo dicen actores y autores reconocidos a nivel internacional. Dos, porque reconoce las ideas de otros, la experiencia y la dedicación. Otras personas han tomado tiempo en sus investigaciones, leyendo libros, construyendo y elaborando sus propias ideas, entonces es muy importante que hagamos este reconocimiento. Tres, porque contribuye a la creación de conocimiento. Cuatro, porque evita que el autor sea acusado de plagio. Sabemos que esto puede tener repercusiones legales, económicas e incluso sociales. Y cinco, que creo que es una de las más importantes, es que conduce al lector a las referencias bibliográficas que se deben consignar al final del documento. Es decir, que si uno de nuestros lectores se interesó por uno de los autores que nosotros citamos, él fácilmente puede ir a las referencias bibliográficas y puede de allí buscar el autor y puede ampliar la información sobre la cual está interesado. Tipos generales de citas. Hay dos. Está la textual y está el parafraseo. La textual es aquella donde se reproduce exactamente las palabras del autor. En la textual tenemos dos. Tenemos la corta y tenemos la larga. En la corta van palabras hasta de 40 palabras y en la larga son más de 40 palabras. En el parafraseo lo que hacemos es contar con nuestras propias palabras la idea del autor que consultamos inicialmente.
Cuando tenemos una cita textual, esta puede ser narrativa o de paréntesis. Ahorita vamos a revisar la narrativa. Esto quiere decir que en el texto de lo que estamos escribiendo incluimos el apellido del autor como parte de la redacción que tenemos. En este ejemplo, se los voy a leer, dice: en este exacto momento, las partículas que habían sido aceleradas pasan inmediatamente a otro estado del alma. Berrío, 2019, afirma que esto es la prueba cabal de la existencia divina y de la presencia de un ser más poderoso entre nosotros. Cierra comillas, página 87. Si ven, acá es muy importante porque lo que estamos haciendo es hacer referencia dentro del documento al autor y después introducimos su cita textual. Es importante que recuerden que siempre esta cita se pone en comillas, que se debe incluir el apellido del autor, el año del documento y el número de la página o el número del párrafo antes del signo de puntuación final. Cuando tenemos una cita textual corta, también podemos hacer la redacción en paréntesis. Esto quiere decir que ponemos la cita textual y al final de la cita incluimos el apellido del autor, el año y el número de la página que consultamos. También la cita siempre en comillas y el punto final va al final de todo el texto, incluyendo la información de la referencia correspondiente. Cuando tenemos una cita textual larga, es decir, de más de 40 palabras, esta también puede ser en narrativa o en paréntesis. Sin embargo, es muy importante que tengamos en cuenta que debe ser aparte del texto, que no debe llevar ni comillas ni cursiva, que debe estar con sangría y con interlineado doble y que se cita después del signo de puntuación final. Acá también siempre debemos agregar el número de página consultado. En el parafraseo lo que hacemos es expresar en las propias palabras el texto del autor. Aquí es importantísimo que nosotros comprendamos muy bien el mensaje del autor original para que nosotros logremos mantener el sentido de ese texto con nuestras propias palabras. También debemos ser muy cuidadosos en no simplemente cambiar algunas palabras porque eso también puede ser plagio. Realmente la idea es que nosotros podamos reescribir esa palabra, esa frase o esa idea con nuestras propias palabras. Acá tenemos dos ejemplos. En estos ejemplos también tenemos la cita narrativa y la cita entre paréntesis. Acá se recomienda, pero no es obligatorio, incluir el número de la página o el párrafo. A la pregunta sobre cómo citar, es importante que nuestra cita cumpla con un propósito particular dentro del documento que estamos redactando. Por eso es importante que nuestra cita nos permita explicar, ejemplificar, argumentar o refutar una idea, entre otras. Es muy importante que nuestras citas tengan una contextualización. Después incluyamos la cita textual y después incluyamos una explicación o cierre. Nosotros no debemos tener un texto con un párrafo con nuestras ideas, después un párrafo con una cita textual de otro autor y después con otro párrafo escrito por nosotros. Lo importante es que nosotros siempre digamos cuál es el propósito de esa cita y lo redactemos de manera fluida, organizada y coherente con lo que nosotros ya estamos escribiendo. Acá les propongo 3 momentos. En el primer momento, el objetivo es que ustedes identifiquen la idea propia, que es eso que ustedes quieren decir. Posteriormente, hay que identificar los conceptos centrales de la lectura y su aporte. Y 3, debemos considerar cuál es la fuente de la cita, el tipo de cita, es decir, elegir si la queremos hacer textual o hacer una paráfrasis y elegir exactamente qué queremos poner. 2. Es importante, como le mencionamos anteriormente, contextualizarla, incluirla, explicarla y referenciarla. Y el momento 3, efectivamente, hace referencia a poner la fuente en el texto y asegurarnos de que esté en el listado de referencias. ¿Cómo hacerlo? Es muy importante que antes de citar tengamos muy claro cuál es la pertinencia de la cita, que tengamos claridad frente al mensaje central de esa cita para que la usemos adecuadamente y la longitud. Frente a la pertinencia es importante que veamos si realmente esa cita nos va a aportar y como lo vimos anteriormente que veamos de qué manera esa cita nos va a ayudar a ejemplificar o a explicar o a aclarar o a argumentar uno de los puntos que nosotros estamos queriendo hacer en el documento.
Frente a la longitud, es importante que identifiquemos qué tan larga es. Un consejo es que esta no debe ser muy larga. En el caso de que sea muy larga, es posible que mejor sea parafrasear. Y la otra recomendación es que solamente usemos una cita textual cuando veamos que realmente no hay una forma de parafrasear y que ese autor original lo dijo de una manera tan maravillosa y tan precisa que si le hacemos algún cambio vamos a dañar el mensaje que el autor de la manera que lo escribió quiso decirlo. La cita de citas es una situación a la que nos enfrentamos muy a menudo cuando estamos elaborando un documento académico. Esta se refiere a la idea de un autor que ha sido citado por otro que estamos leyendo. Acá la recomendación inicial es que en lo posible identifiquemos ese autor primario. Sin embargo, si es imposible encontrar ese libro, ese artículo o ese documento, debemos citar el autor que nosotros estamos leyendo y decir que ese es el autor que está citando el autor. ¿Por qué es importante revisar la fuente principal? Porque de pronto ese autor pudo haber interpretado mal la cita o porque de pronto encontramos otra cita que sea más pertinente para lo que nosotros queremos decir. Sin embargo, al ser imposible confirmar y revisar, por eso es importante que nosotros digamos que esa cita la tomamos de otro autor inicialmente. Eso le indica al lector que nosotros no pudimos revisar el documento original. Estas citas también pueden ser en paréntesis o puede ser una cita narrativa. Acá tenemos el ejemplo de la cita en paréntesis donde dice Ayala 1983 como se citó en Sánchez de 2009. La cita narrativa sería Ayala y entre paréntesis 1983 como se citó en Sánchez 2009 afirma que no todas las estrellas que brillan hoy brillarán mañana. Bueno, ¿qué hacemos cuando tenemos citas de más de un autor? Cuando tenemos hasta 20 autores, se debe informar los nombres de los autores, incluyendo el apellido y el nombre de todos ellos. Cuando tenemos más de 20 autores, debemos enunciar los primeros 19 y luego debemos poner puntos suspensivos e incluir el último autor de la obra. Anteriormente, cuando estábamos con la sexta edición, nos decía que debíamos incluir todos los apellidos de los 7 autores, cuando este tenía solamente 7 autores, y cuando tenía más de 7 autores nos daba la segunda opción. Sin embargo, en la séptima edición se quiere reconocer a una mayor cantidad de los autores, incluyendo sus datos. ¿Qué es el listado de referencias? En esta debemos incluir la lista de las fuentes que fueron citadas en el texto. Todas deben aparecer referenciadas en orden alfabético y la referencia debe contener toda la información necesaria para que el lector ubique la fuente original de la que se extrajo la información. Esto es muy importante. Este es el listado de referencias que les traje para hoy. Espero que ustedes aquí puedan encontrar y profundizar más información sobre cómo aplicar el manual APA séptima edición en los documentos que ustedes estén redactando. Muchas gracias por su tiempo. Espero que lo encuentren de utilidad lo que está aquí en esta presentación. Muchas gracias.